Nosotros comenzamos a predicarles a ustedes hace 3 semanas atrás con hoy, bajo el tema Querida Iglesia. 7 cartas de amor y corrección. Querida Iglesia, 7 cartas de amor y corrección. En particular hoy pues vamos a predicarles bajo el tema Querida Iglesia, el mundo no pertenece en ti, el mundo no pertenece en la iglesia. Amén. Miren, en cada iglesia hay 2 grupos de personas. Hay una minoría que hace casi todo y hay una mayoría que hace casi nada. Esa es la verdad de todas las iglesias. En todas las iglesias hay una gran mayoría que no hace nada y hay una minoría que lo hace casi todo. Incluso las encuestas muestran que el 10% de la gente hace la mayor parte del trabajo, el otro 10% hace una poca parte y el 80% hace absolutamente nada. Esa es la realidad en todas las iglesias. Una vez alguien describió esto como un juego de fútbol, donde hay 22 hombres en el campo que necesitan desesperadamente descanso y 60,000 personas en las gradas que necesitan ejercicio desesperadamente. Y eso pasa en nuestros medios. La situación normal en la iglesia es así. Siempre tienes una mayoría complaciente y una minoría comprometida. Tienes una minoría que tiene hambre de las bendiciones de Dios y una gran mayoría que es un obstáculo para las bendiciones de Dios. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Y en la iglesia de Pérgamo esta era la realidad. Muchas veces la visión de la minoría había sido obstaculizada por el voto de la mayoría. La iglesia de Pérgamo. Diga conmigo Pérgamo. Pérgamo había una minoría que se deleitaba en el Señor y una mayoría que perturbaba a Dios. La tercera carta que Jesús envió fue enviada específicamente a la minoría de la iglesia. Contrario a lo que muchos piensan, que esta carta de Pérgamo fue escrita para toda la iglesia, fue escrita para la minoría, para los pocos que estaban comprometidos con Dios. Y en resumen, Jesús lo que hace es elogia el testimonio de compromiso de la iglesia, pero condena su tolerancia comprometedora. Cristo les dice a ellos: yo aplaudo que ustedes están comprometidos conmigo, pero condeno que su compromiso está siendo comprometido por el mundo también. Jesús los condenó por permitir la mundanalidad en la iglesia y les ordenó a echarla fuera de la iglesia. Ahora, cuando la Biblia enseña que Cristo le está aplaudiendo a esta iglesia y está condenando a esta iglesia, Dios está claro en el cuadro de la iglesia. Porque no es como que Dios viene solamente a decirle no me gusta esto, sin él revelar el cuadro completo. Y cuando leemos esta carta en Apocalipsis, vemos que Cristo está bien claro en lo que está pasando. Cristo reconoce el lugar de esa iglesia en el mundo donde ellos vivían. Cristo reconoce las condiciones donde ellos estaban viviendo. Y Cristo reconoce la presencia, amén, malvada de su morada. Él reconoce la presencia malvada de su morada. Pérgamo era más que un lugar terrenal, era un lugar malo. Fue descrito bíblicamente como el asiento de Satanás o donde Satanás habita. El versículo 13 habla de eso. Incluso la palabra asiento significa trono y habita implica que el poder de Satanás se manifestó en gran medida en esa ciudad. J. Rolf Grant dice que Pérgamo era la sede del mismo infierno. Así que Cristo le está diciendo a ellos: yo sé dónde ustedes viven. Yo sé que ustedes viven en un lugar malo. La ciudad de Pérgamo era una ciudad prestigiosa en muchos aspectos. Amén. Plinio la llamó con mucho la ciudad más famosa de Asia. Había sido una ciudad capital durante más de 400 años y era famosa porque la biblioteca de ellos contenía más de 200,000 volúmenes de libros, convirtiéndola así en la segunda biblioteca más grande de ese momento. Pero a pesar de todos sus logros y todos sus avances, Pérgamo era una ciudad pagana.
Fue uno de los grandes centros religiosos del culto pagano en el mundo. Amén. Pérgamo era la sede de las religiones paganas de aquel entonces. La ciudad estaba, amén, el templo de Atenas, y al frente del templo de Atenas estaba el templo de Zeus, donde constantemente se quemaban holocausto, o se hacían sacrificios. Algunos se piensa que algunos de ellos hacían sacrificios humanos, y la ciudad entera estaba, amén, abrazada por un humo, olor a carne quemada constantemente por sacrificios a los ídolos. En un lado había un templo para la diosa Diana, en otro lado estaba el templo para Baal. Así que era una ciudad donde el paganismo era constante. Y no solamente eso, sino que también era una ciudad completamente pervertida. Satanás no solo gobernaba en esa ciudad a través de la idolatría, sino que gobernaba sobre la ciudad con su inmoralidad. La gente de la ciudad se habían dado al desenfreno. No sabían nada de lo que era moral. Era una ciudad que atraía a la naturaleza inferior del hombre. Era un lugar donde el mismo pecado habitaba. Y Cristo le dice a esta iglesia o a esta minoría: yo sé dónde tú vives. Y donde tú vives no es un lugar bueno. Yo sé eso. Ahora, lo que me vuela la cabeza es lo que leemos después. Y yo le llamo a esto el propósito eterno de su morada. Fue en una ciudad tan malvada donde Dios puso la iglesia. Mire cómo dice el versículo 13. Amén. Yo conozco tus obras. Y note esta expresión: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Note esta expresión: yo conozco tus obras y conozco dónde moras. Y esa palabra moras es bien importante, porque en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra morada tiene dos diferentes palabras que la describen. Una de ellas es la palabra paroiken, que habla de una residencia temporal, que describe a alguien que es extranjero y que solamente está de pasada. La otra palabra para morar es la palabra katoiken, que se refiere a una residencia permanente. Y cuando usted busca en el griego, cuando Cristo dice yo sé dónde mora, Él usa la palabra katoiken como que dice: yo sé dónde estás puestas permanentemente. Así que Cristo está hablando con esta gran minoría y le está diciendo a ellos: yo sé que donde tú vives es malo. Donde tú vives hay inmoralidad. Donde tú vives hay idolatría. Donde tú vives hay persecución. Donde tú vives es el mismo lugar del mismo infierno. Pero la palabra sugiere que el Señor los había colocado en Pérgamo y que era su voluntad que moraran allí. Por eso a mí me vuela la cabeza. Porque Cristo le dice a esta gran minoría: sé que el lugar donde vive es horrible, es terrible, pero aguántate un poquito. Tú no estás ahí de pasada. Tú estás sembrado ahí, porque es ahí donde yo te puse. Lo que Jesús quería para ellos no era escape, era expresión. Vuelvo y lo repito: lo que Cristo quería para ellos no era escape, era expresión. Muchas veces nosotros estamos buscando salir del lugar donde estamos, y cuando Dios nos está diciendo: no es que salga del lugar donde está, es que seas testigo donde está, es que brilles en el sitio donde está, es que des testimonio de quién yo soy donde tú estás. Y cualquier expresión por coincidencia, no es que estoy tirando a nadie al medio. Esta palabra la preparé hace un año atrás para ustedes. Pero hay gente que me dice: pastor, me tengo que ir del trabajo porque en el trabajo donde está la cosa está muy mala y hay mucho pecado. Pastor, me tengo que mudar del apartamento donde estoy porque la gente que vive cerca de mí, que son vecinos, amén, son unos mundanos y son unos desordenados. Pastor, me tengo que ir de la ciudad donde estoy porque en la ciudad donde estoy hay tanto pecado. ¿Será posible que Cristo está diciendo: no te puse ahí temporalmente, te puse ahí permanentemente para que brilles en el sitio donde está?
La iglesia no tiene que salir corriendo con el rabo entre las piernas cada vez que tiene problemas. La iglesia lo que tiene que hacer es levantar el estandarte de la fe donde quiera que estés. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Yo estaba leyendo de un joven estudiante de seminario que trabajó para un empresario de construcción por el verano. Y cuando el constructor, el jefe de él, descubrió que ese muchacho era cristiano, decidió hacerle la vida imposible a ese muchacho. Y todos los días el muchacho iba a trabajar y el jefe le hacía la vida imposible. Y todos los días el muchacho iba a trabajar y el jefe lo que hacía era burlarse de él y ponerlo en situaciones comprometedoras. Y todos los días el muchacho llegaba a su casa y le decía a su papá: yo no quiero volver a trabajar. Y el papá le decía: tienes que ir ahí porque ese es el trabajo que Dios te permitió. Y el muchacho volvía a trabajar y salía de nuevo desanimado y le decía al papá: yo no quiero ir ahí, papi, yo no creo que ese es el lugar donde Dios quiere para mí, porque ese jefe me está haciendo la vida imposible, los compañeros de trabajo lo que hacen es burlándose de mí. Y todos los días el papá le decía: ese es el lugar donde Dios te puso, vuelve ahí. Cuando se acabó el verano, el joven, antes de irse para la universidad de nuevo, fue a su iglesia temprano a darle el culto a Dios. Y para su sorpresa, cuando el pastor hace el llamado, el primero que pasó al frente a aceptar a Cristo como su Salvador fue ese empresario que le hacía la vida imposible. Y el joven entendió que Dios no lo puso en ese trabajo para que se dejara y se rindiera a la primera que tenía dificultad, sino que Dios lo puso ahí porque había un alma que salvar. Había un alma que darle testimonio. Y fue el testimonio de ese joven que llevó a ese hombre a aceptar a Cristo como su Salvador. Y Cristo le dice a esta iglesia, a esta minoría: yo sé dónde vives, pero yo te puse ahí. ¿Sabe que esta no es la mejor calle de toda la Florida Central? Pero Dios nos puso aquí. Alabado sea el Señor. A lo mejor donde tú estás, lo que estás viviendo no es lo mejor que tú deseas para tu vida. Pero si estás ahí, Dios te puso donde estás. Dale la mano a alguien que está a tu lado y hazle esta pregunta: ¿te habrás puesto Dios donde tú estás? Ahora, Cristo también le dice a ellos: yo los puse ahí. Y también entiendo la persecución que ustedes están enfrentando por yo haberlos puesto ustedes ahí. Amén. Solo se esperaría que si uno viviera en el asiento de Satanás, se encontrara y experimentara persecución. Si tú vives en el patio del mismo diablo, pues no puedes esperar menos. A mí me preocupa es que mucha gente han hecho este lugar su hogar y por eso siempre están con los ojos abiertos cada vez que tienen problemas. No puede el mundo ser tu hogar. En el mundo tendréis aflicción. Alabado sea Dios. Aquí donde nosotros vivimos en tierra, amén, de extraños, y vivimos en tierra de opositores que están en contra de nosotros, y eso no debe de sorprendernos a nosotros. Y Cristo le dice a ellos: yo sé dónde tú estás. Yo fui el que te puse ahí. Y yo sé cuáles son los resultados de donde tú estás. Ahora, Cristo quería resaltarle a ellos una fidelidad que les fue ejemplificada, que se les fue demostrada. Por eso me gusta el versículo 13. Amén. Cuando dice: yo conozco tus obras y dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas fue un mártir. Se cree que Antipas era el pastor de esta iglesia. Y como pastor de esta iglesia, siendo pastor de esta iglesia, lo arrestaron, lo empaparon de brea, lo pusieron en un poste en la ciudad y lo encendieron en fuego, siendo el pastor de la iglesia. Y Cristo le está diciendo a ellos: yo sé que ustedes han pasado cosas difíciles, pero ustedes han tenido ejemplo de lo que es ser fiel a Dios. Ustedes han tenido ejemplo de lo que es serme fiel a mí. Y debe decirle algo: la palabra mártir suena linda para nuestros tiempos. Ahora, la palabra mártir significa literalmente testigo. Y estos creyentes en Pérgamo habían sido testigos de la verdadera fidelidad a Dios. Habían sido testigos de lo que era servirle a Dios con todo el corazón. Hay veces que somos el ejemplo equivocado. Pero Antipas fue un buen ejemplo que había aprendido de su vida, que ellos habían aprendido de su vida y la muerte, la lección de lo que es fidelidad.
Y Dios está buscando hombres y Dios está buscando mujeres que aprendan a serle fiel a Él. Y que aprendan que no todo el tiempo nos van a aplaudir. No todo el tiempo nosotros vamos a hacer santo devoción de todo el mundo. Y la verdad es que Dios no nos llamó a hacer santo devoción de la gente y del mundo. Dios nos mandó a hacer santo devoción de Él. ¿Usted me escuchó? Dios no llamó a la iglesia para que la iglesia fuese, amén, el hazme reír o fuese el entretenimiento del mundo. Dios llamó a la iglesia para que la iglesia le fuese fiel a Él. Y la Biblia dice fiel hasta la muerte. Incluso también Cristo le habló de una fidelidad que fue expresada por ellos mismos. Porque Cristo le dice a ellos en el verso 13 también, has guardado mi nombre y no has negado mi fe. Así que ellos en medio de sus luchas, en medio de sus batallas, en medio de sus persecuciones, ellos le habían sido fiel a Dios. Ellos habían guardado la palabra. Ellos habían tenido ejemplos tras ejemplos de lo que es vencer y ser más que vencedores. Y Cristo les dice a ellos, yo sé dónde ustedes están porque yo los puse ahí. Yo sé que se puede porque miren su pastor que lo mataron por servirme a mí y estuvo dispuesto a morir. Ustedes mismitos, en medio de sus tribulaciones, en medio de sus pruebas, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Así que, hermano, se puede servirle a Dios. Se puede servirle a Dios. Se puede vivir en un infierno y servirle a Dios. Se puede vivir en un infierno y servirle a Dios. Podemos estar en un sitio de mucha hostilidad. Podemos vivir en un sitio de mucha hostilidad y servirle a Dios. Porque el lugar no determina tu fidelidad a Dios. Tu fidelidad a Dios está ligada íntimamente a tu compromiso con Dios. Y tu compromiso a la palabra del Señor. Un aplauso a Dios si lo recibe. Ahora, el verso 14 es el verso preocupante. Porque después de todo lo dicho, Cristo le dice a ellos, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Había una minoría que estaba siendo fiel a Dios, pero el Señor los reprendió por cómo permitían que la mayoría se comportara en la iglesia. Note bien, Cristo los aplaude por su lealtad. Cristo los aplaude por su fidelidad. Cristo los aplaude porque reconoce que ellos vivían en un infierno. Pero ahora les dice a ellos, pero ustedes se están dejando manejar, dominar y en palabra bien castellana, mangonear por la mayoría. El asunto que Jesús tuvo contra ellos, lo que el Señor aborrecía en la iglesia, era que ellos, aunque les eran fiel a Dios, entre comillas, ellos patrocinaban al mundo. Aquí le sirvo a Dios. Y no es mi problema lo que éste está haciendo. Yo le sirvo a Dios. Y no es mi problema que si él o ella quiere cantar y está mal, que cante aunque esté mal. Aquí yo le sirvo a Dios y yo soy un ministro fiel. A Dios y soy un ministro fiel. Pero no es mi problema que otros ministros quieran ser infieles. El Señor estaba complacido con la minoría por su compromiso, pero estaba disgustado por su fe comprometedora. Dios quiere tratar con la iglesia en esta área. Porque será posible que nosotros pretendendo serle fiel a Dios, yo estoy bien con esto, será posible que nosotros queriéndole ser fiel a Dios, lo hacemos, pero lo hacemos en nuestra búsqueda privada y no en nuestra búsqueda pública. Yo soy fiel a Dios en lo privado, pero en lo público abrazo, aplaudo, me río y juego los juegos del mundo. Y esto es lo que Cristo le está hablando a este grupo.
Cristo le está hablando a este grupo por lo que ellos estaban permitiendo, por lo que ellos estaban haciendo. Y lo que estaba permitiendo, mire cómo dice el versículo 15. Yo aborrezco. Apunte eso. Tómale foto a eso. Haga un retrato mental. Jesús dijo, yo aborrezco. Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso, me alegra que no soporta a los que son malos. Sin embargo, eso no podía decirle a la iglesia de Pérgamo. Ellos permitían que los falsos maestros permanecieran en la iglesia y difundieran sus falsas doctrinas. Y Cristo le dice a la iglesia, el mundo no pertenece en la iglesia. Hubo lo que se llamó la doctrina de Balaán. La Biblia habla del camino de Balaán en 2 de Pedro 2:15. La Biblia también habla del consejo de Balaán en Números 31:16 y habla de la doctrina de Balaán en Apocalipsis 2:14. Y para entender lo que estaba enseñando, tienes que ir a la historia en Números, cuando los hijos de Israel se dirigían a la tierra prometida y el rey Balac quería detenerlo, así que contrató un profeta para que profiriera juicio en contra de ellos. Y Cristo le está diciendo a esta iglesia de Pérgamo, yo tengo un problema con ustedes. Y es que ustedes han permitido que se levanten falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes, que en vez de avanzar la agenda del reino, están aplaudiendo la agenda del infierno. Y nunca la iglesia ha lucido bien cuando la iglesia abraza el programa y la agenda del infierno. Nunca la iglesia ha lucido bien. Incluso Cristo le dice a ellos que tienen la doctrina de los nicolaitas, que era una doctrina básicamente similar a la de los otros. Era una doctrina que decía que la iglesia podía ser amigable con el mundo y disfrutar de las cosas del mundo. Esa es la doctrina de los nicolaitas, que le decía a la iglesia, puede ser amigable con el mundo y disfrutar de las cosas del mundo. La tragedia fue que la mayoría de la iglesia estaba aceptando esta doctrina y había una minoría que era fiel a Dios y lo estaba permitiendo. Lo que el Señor tenía en contra había sido que la minoría estaba permitiendo que la mayoría enseñara y creyera tales enseñanzas. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros como iglesia sabemos la verdad y sabemos lo que Dios demanda de nosotros, exige de nosotros, pero nosotros nos cruzamos de brazos porque no queremos herirle los sentimientos a nadie, no queremos incomodar a nadie y no queremos que la gente se vaya de la iglesia, pues nosotros vamos a ser como la iglesia de Pérgamo, donde vamos a ser una minoría que le creemos a Dios y amamos a Dios, somos fieles y guardamos su palabra, pero dejamos que la mayoría haga lo que da la gana. Y yo vengo a decirle a la iglesia, nunca la mayoría en la iglesia ha mandado. ¿Usted no me escuchó? Nunca la mayoría en la iglesia debe mandar. Quien debe mandar en la iglesia es el Señor. ¿Y sabe qué? Y usted y Dios deben ser mayoría, no importa cuántos aplaudan la agenda del mismo infierno. La Biblia es muy clara acerca de cuál debería ser nuestra actitud como cristiano e iglesia respecto al mundo. Primera de Juan 2:15-16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo quiere arrastrar a la iglesia y Cristo aborrece eso. El mundo quiere arrastrar a la iglesia y Cristo aborrece eso. A mí me gusta como dijo Vance Havner, la iglesia se ha vuelto tan mundana y el mundo tan iglesia que no se puede distinguir a los dos.
La iglesia se ha vuelto tan mundana y el mundo tan iglesia que tú no sabes quién es quién. Y yo vengo a decirte algo, iglesia. El trabajo de nosotros aquí en este planeta Tierra es hacer una línea entre lo que es bueno y lo que es malo y pararnos en esa línea y nosotros ser la voz de Dios que dice: esto es bueno, esto es malo, esto es santo, esto es impío, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Nunca Dios nos mandó a nosotros a ser el borrador de esa línea en el mundo. Pero a mí me preocupa de que hay tanta gente que se llaman cristianos que andan con un borrador cada día borrando la línea para que no se sepa quién es qué. Mira el disparate ahora, que ahora hay canciones mundanas que no son cristianas que cantan aleluya, y hay canciones cristianas que ni a Dios mencionan ya. El mundo se parece a la iglesia y la iglesia se parece al mundo. No puede el mundo ser nuestro hogar. El mundo no pertenece en la iglesia y nosotros tenemos que distinguirnos. Por eso me gusta lo que dijo Muri. Muri dijo que en la iglesia es como un bote que está en el agua, pero es peligroso que el agua entre en el bote. Nosotros estamos aquí, nosotros vivimos aquí, nosotros hemos sido puestos aquí y tenemos que lidiar y manejar los asuntos del mundo porque estamos en el mundo, pero el mundo no puede entrar en nuestro bote, el mundo no puede entrar en la iglesia. La iglesia tiene que pararse firme ante todo aquello que es mundano y decir: esto no pertenece aquí. Pero lamentablemente en muchos lugares las actitudes del mundo han sido adoptadas por la iglesia. La forma en que dirigimos, la forma en que operamos y administramos la iglesia se ha conformado en muchos casos por los métodos y procedimientos del mundo. Olvidamos que no somos un negocio, sino somos un cuerpo. No somos una empresa, sino que somos la iglesia. No somos la Casa Blanca, sino que somos la casa del Señor. Y esa es la verdad de la iglesia. La aprobación del mundo ha sido avanzada por la iglesia. Y no queremos que el mundo nos menosprecie. No queremos ser ofensivos para este sistema mundial. Y olvidamos que la iglesia nunca tuvo la intención de ser un trofeo en el sistema del mundo, sino una espina en el costado del mundo. ¿Están escuchándome? No estamos aquí para que el mundo diga: mira qué grandes son, mira qué talentosos son, mira qué bien nos hacen sentir. La verdad es que la iglesia está aquí para ser una voz de alerta moral, espiritual, que le dice a un mundo que se pierde: esto está mal, esto no agrada a Dios, esto es lo que agrada a Dios y esto es lo que quiere Dios. Pero ahora no queremos usar la palabra pecador en la iglesia. Ahora no queremos usar la palabra infierno en la iglesia. Ahora hasta los mismos evangélicos se emparcinan cuando usan la palabra diablo. Porque ahora no queremos que el mundo se ofenda con nosotros. Las riquezas del mundo se han convertido más atractivas para la iglesia que las riquezas del cielo. Nos medimos por los grandes carros y los grandes edificios y los grandes presupuestos, en vez de la grande fe que tenemos que ejercer. Nos engollecemos más de nuestra propiedad que nuestro propósito. Nos preocupa más cuán grande es el título que tengo que cuán encendido está el altar donde yo predico. La iglesia está en este mundo para preparar a los pecadores para otro mundo. En cambio, el mundo ha entrado en la iglesia y ha atado a los santos a este mundo. Yo lo voy a repetir. La iglesia está diseñada para preparar a los pecadores para otro mundo. Pero el mundo ha entrado en la iglesia y ha atado a la iglesia a este mundo. No puede el mundo ser nuestro hogar. Yo no estoy aquí para yo lucir bien. Yo estoy aquí en asignación. Yo estoy aquí como un testigo fiel de la verdad de Dios. Y esto se trata de vida y muerte. Y fue precisamente esto lo que Jesús condenó en la iglesia de Pérgamo. Jesús había puesto la iglesia en el mundo, pero Satanás había puesto el mundo en la iglesia.
Y esto es bien peligroso, porque si nosotros no tomamos nota de esto, pues entonces nos convertimos en un club social más. Nos convertimos en un lugar donde la gente viene para sentirse bien, donde la gente viene para ser acariciados, donde la gente viene para ser animados y luego continuar en su vida de pecado. Pero lo que no entendemos es que esto se trata de vida y muerte. Algo tan sencillo como hoy. A todos los aficionados del baloncesto aquí, ustedes saben que Kobe Bryant acaba de morir. Un hombre jovencito. En todo el desarrollo de su carrera profesional post baloncesto. Yo me pregunto, ¿hubo alguien que fue donde él un día y le dijo, Cristo es la respuesta, no el dinero? Hubo alguien que fue donde él un día, es bueno darle gracias a Dios por los talentos que tenemos. ¿O cuántos serían los que iban donde él, se sentaban con él a tomar, a comer, a pecar y aplaudirlo, llamándose cristianos? Dios nos puso en el mundo para decirle al mundo que esto aquí es temporero. Para decirle al mundo que si en lo poco somos fieles en esto, en lo mucho Él nos pondrá. Y lo mucho es la vida eterna. Y ese mensaje la iglesia no puede comprometerlo. Cristo nos puso aquí para decirle al mundo, aún en nuestro sacramento, que Él vuelve otra vez. Para eso Cristo nos puso aquí. Por eso a mí sí me preocupa de que la gente a veces se incomoda con el mensaje que yo predico. Sí, a veces me preocupa, pero nunca lo suficiente para comprometer el mensaje que predico. Porque yo sé que emocionalmente, si yo no tengo cuidado, yo me paro ante el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si no tengo cuidado, mis sentimientos oyen la voz de la serpiente que me dicen con que Dios os ha dicho. Y después tomo ese fruto y voy y doy a otros para que coman. Y nos perdemos. ¿No fue eso lo que hizo Satanás con Adán y Eva? Adán, el diablo estaba buscando por dónde entrar. Y dijo, si voy al intelecto de él, si voy a lo que él sabe, si voy a lo que él entiende que es la realidad, es la verdad, no puedo con él. Pero si voy a los sentimientos, si voy a las emociones, si voy a lo que está más cerca del corazón de él y lo desconecto de la razón, es posible que le gane. Y el diablo esperó ese momento en que las emociones y los sentimientos del hombre estaban comprometidos. Y el diablo no fue donde Eva, el diablo fue donde los sentimientos. Eva representaba la emoción, los sentimientos, lo que más cerca al corazón de Adán estaba. Y el diablo le habla al corazón de Adán y lo confunde. Y yo quiero decir a la iglesia, ¿sabe qué? No comprometas tus sentimientos, no comprometas tus emociones. Aunque sea tu hijo, aunque sea tu hija, aunque sea tu esposo, tienes que oír la voz de Dios que te dice, tú sabes quién soy yo. Tú sabes que yo soy santo. Tú sabes que sin santidad nadie verá al Señor. Y tienes que afirmarte ante esa verdad. No importa lo que tus sentimientos dicen. Lo que importa es lo que Dios dice. Oh, dale ese aplauso a Dios. Jesús había puesto a la iglesia en el mundo. Pero Satanás quiere poner el mundo en la iglesia. Y mira lo que Cristo le exigió a esta iglesia. Cuando Cristo identifica el mal que le azota a esta iglesia, Él les dice en el verso 16, por tanto, arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Vuelvo y le digo, Cristo le está hablando a la minoría. Cristo le está hablando a los pocos fieles que estaban ahí. Cristo le está hablando de esos pocos fieles que son responsables de permitir la mundanalidad en la iglesia. Cristo le está hablando a unos pocos fieles que estaban siendo comprometidos en su fe con el mundo. A mí me dice, pastor, ¿usted no le preocupa que la gente se vaya porque usted es un poco estricto? Sí,
me preocupa. Pero no puedo comprometer lo que a mí me preocupa. Porque a mí lo que a mí me preocupa es una cosa y lo que dice la Biblia es otra cosa. Claro que me preocupa. A mí me preocupa cuando un hermano mío que no está casado me llama y me dice, quiero quedarme en tu casa. Y yo, qué bueno, te puedes quedar en casa. Me dice, pero vengo con mi novia. Pues no se puede quedar tu novia en casa. Pero yo soy novio de ella ya por 10 años, por 15 años. Ese es tu problema si no estás casado con ella, no estás en orden con ella. Pero en casa tú no puedes estar. A mí no, ¿usted cree que a mí no me preocupa cuando un cuñado mío me dice, cuñado, voy para allá, casado con mi hermana, gente que yo quiero mucho? Me dice, voy para allá, y cuando va a llegar, trae su six-pack, y aquí tú no puedes entrar con eso. Me dice, pero cuñado, tú sabes que yo me doy mi cervecita y toda la noche antes de acostarse, sí, pero aquí en casa no. Eso no puede estar en la nevera de mi casa. ¿Y cuántos creyentes son fieles aquí y son fieles a Dios y aman a Dios, pero dejan que sus hijos, dejan que sus hermanos, dejan que su familia llenen su casa de cosas que no agradan a Dios? Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. No puede, el mundo no pertenece en la iglesia. Y Cristo le está diciendo a la iglesia, por tanto, arrepiéntete. Siente pesar por esa actitud, por eso que estás haciendo. Reconoce que eso que estás haciendo no está bien. A mí me asignaron ser obispo o pastor o cobertura de la iglesia donde yo nací. Mi pastor muere y me dice, necesito que cuides esta iglesia. Y yo decidí cuidar la iglesia con todo lo que tengo. En el proceso de cuidar la iglesia surgió algo, que la pastora que pusimos al frente se enamoró de un hombre que enseñaba y promovía doctrinas que no es lo que la iglesia enseña. No creía en el mover del Espíritu, no creía en la manifestación del Espíritu Santo, no creía en el rapto de la iglesia, no creía en la segunda venida de Cristo, y él pensaba que usted puede vivir como usted le da gana y no se pierde, porque una vez usted es salvo, es siempre salvo. Y cuando yo le pregunto, le dije a él, ¿por qué usted está aquí en esta iglesia? Esta es una iglesia de experiencia pentecostal con una doctrina bastante marcada. Él dijo, porque me gusta, me siento bien y me están dejando ministrar. Y cuando yo le digo a la pastora, esto no puede ser. Esto no agrada a Dios. Y usted tiene que decidir. O usted suelta esto, que es santo, o suelta eso, que es impío. Y yo tengo que hablar con el cuerpo de oficiales de esta iglesia y con el cuerpo de ancianos para ver cómo resolvemos esto. Sí, ven al otro día. Al otro día cuando fui me habían puesto una orden de no traspaso y la policía llegó para no dejarme entrar. Pero hoy el templo, la ciudad lo está tumbando. La iglesia está en ruina. Y no me imagino cuánta gente está herida por ese mal. Cuando la iglesia compromete la santidad de la palabra y compromete la verdad de la palabra por appease, por acomodar a la mayoría, siempre la iglesia terminará en ruinas. Cuando la iglesia abraza la verdad de Dios, y aunque seamos la minoría, nos afirmamos ante la verdad de Dios, la Biblia promete, Dios promete que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y si usted quiere ver el cuadro clásico de esto, el crecimiento, el avance más grande de la iglesia de Jesucristo en pleno siglo XXI no es aquí en América. Es en Norte Corea, es en la China comunista, es en las regiones de África donde hay opresión, es en el Medio Oriente donde los árabes están matando a los cristianos. El crecimiento más grande de la iglesia está en el lugar donde la mayor persecución está, porque tú eres luz y de la única manera que la luz puede brillar es en las tinieblas. Alabado sea Dios.
Pero el día que la luz se convierte en tiniebla, nadie... Alabado sea el nombre de Jesús. Dios nos está llamando a nosotros. Y Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Porque tu función no tiene sentido si el mundo está donde tú estás. En segundo lugar, Él les dice a ellos, el verso 16. Yo creo que usted vea este versículo. Gloria a Jesús. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice, pues si no, vendré a ti. Mire, note esa coma ahí. Yo bregaré contigo. Yo trataré contigo. Pero también trataré con ellos con la espada de mi boca. Porque cuando la iglesia es irresponsable en su fe y en su compromiso con Dios, no importa cuán santo tú seas y cuánto tú pretendes serle fiel a Dios, si tú comprometes la santidad de Dios y la verdad de su palabra como creyente, tú le vas a dar cuenta a Dios un día. Y Dios se encargará de bregar con el mundo. Eso lo que me dice a mí es que Dios va a pelear contra ellos con la espada de su boca. La misma espada que Él te dio a ti. La espada con la que tú tienes que estar peleando. La espada que debe estar traspasando el corazón de ellos y llevándolos a ellos a arrepentimiento. Y lo que Dios está diciendo, si tú no vas a hacer tu trabajo, yo voy a hacer mi trabajo. Porque ¿sabe qué? Ni una jota, ni una tilde de esta palabra va a caer en suelo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer para que el hombre entienda que yo soy Dios. Alabado sea Dios. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Ahora Cristo le da la oportunidad y dice, arrepiéntete. Toma medidas correctivas. ¿Y cuáles son las medidas correctivas? Que identifiquemos todo aquello que es mundo. En este año 2020, el año de nuestro propósito, el año de nuestra nueva temporada, Jesucristo nos dice, en este año, identifica aquello que tú sabes que es mundo. Y sácalo de en medio de ti. Ahora, pastores, que vamos a sacar a la gente de la iglesia y vamos a votar a la gente de la iglesia. No estamos hablando de maltratar a la gente. No estamos hablando de ser antisociales. No estamos hablando de ser antipáticos. Estamos hablando de aquello que de los chistes que nos reímos, que no debemos reírnos. De las actitudes que asumimos, que no debemos de asumir. De los ministerios que permitimos, que no debemos de permitir en la iglesia. Yo tengo un amigo una vez que me dijo, Agustín, tienes que invitar a este danzor de mi iglesia, que es poderoso. Y yo decía, sí, un día lo invito, vamos a ver. No, Agustín, es que tengo este muchacho en la iglesia, que es un danzor poderoso. Y ¿sabes? Cuando él danza en nuestra iglesia, tú tienes que ver cómo la gente terminan en el altar. Y amén, un día de esto. Y seguía insistiendo. Y un día, pues para no... Le dije, ¿sabes qué? Voy a tu iglesia a verlo. Voy a ir a tu iglesia a verlo y si me gusta y creo que nos bendice, pues amén, lo invitamos. Y yo fui a la iglesia a verlo. Y me creó un conflicto. Porque lo único que le faltaba al hombre para volar eran alas. Y no de las buenas. No de las buenas. El tipo estaba más virado y más partido que... Y era verdad que la gente terminaba en el altar. Todos los hombres... ¡ah! Terminaban en el altar. Todos los que se identificaban con él. Y él me dice, no, es que tiene un ministerio poderoso. Y yo le dije al amigo mío, y le dije, mira, te voy a decir la verdad. Ese hombre tiene un problema. Pero el problema más serio lo tienes tú. Porque tú eres el pastor y tú estás llamado a identificar ese mal. Y tú estás llamado que con la espada de tu boca tú ministres libertad a esa persona. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a la iglesia? Identifica todo aquello que es mundo y no lo aplaudas. No te rías. No lo tengas por normal en medio de ti. Y mucho menos no lo subas al altar.
Porque si no, vendré a ti. Y aquello que te di, que es el alma más poderosa que tú tienes, que es la espada de mi boca. Alabado sea Dios. Te quitaré la espada de mi boca que está en ti. Y haré yo porque déjeme decirle esto, iglesia. Y esto va a sonar un poquito. Dios no nos necesita a nosotros. Él nos usa a nosotros. Porque usándonos a nosotros nos bendice. Pero Dios es Dios contigo y Dios es Dios sin ti. Dios es Dios con iglesia y Dios es Dios sin iglesia. Ahora, el privilegio más grande que Dios le ha dado al ser humano es llamarse iglesia. Es una bendición ser llamado iglesia. Es una bendición ser pastor. Es una bendición ser creyente. Es una bendición tener un lugar donde reunirnos. Y Dios dice, ¿sabe qué? Les voy a dar esa bendición para que fluyan en esa bendición. Querida iglesia, el mundo no pertenece en ti. Y si has permitido que el mundo esté en ti, tienes problemas. Si te miras en el espejo, y ves al mundo, escucha esto, si te miras en el espejo y ves al mundo, entonces tienes cosas que corregir. Si te miras en el espejo, tienes que entender que la iglesia debe ser la luz del mundo, no el reflejo del mundo. Tú y yo somos luz, no una reflexión del mundo. Y si te miras en el espejo y lo que ves es mundo, pues a ti te dice Dios, arrepiéntete. Yo voy a decir esto y lo voy a decir como pastor de esta iglesia. Y me tomo la libertad para decirlo. Los otros días yo estaba en la boda de mi hijo. Y mi hijo es un joven santo y Génesis es una muchacha santa y se casaron y yo estoy bien orgulloso de ellos. Pero en un momento dado yo estaba sentado y me puse un poco triste. Y mi esposa se dio cuenta que me puse triste. Y ella se me acercó a preguntarme que si estaba todo bien. Y yo le dije a ella, not really. Ella se acuerda de esta conversación. Y ella me dice, what's wrong? ¿Qué están pasando? Y dije, ¿de cuándo acá nuestras celebraciones y nuestras fiestas, y en particular nuestras bodas, se convirtieron en un reflejo del mundo? Donde mujeres cristianas van casi desnudas porque es una boda. Donde hombres cristianos se envuelven en conversaciones groseras porque es un social. Y donde nuestras diversiones llegan al punto donde no sabemos quién es quién. Y yo estoy de acuerdo que nuestros jóvenes se entretienen. Y yo no estoy hablando de entretenimientos sanos en zonas libres, en zonas. Yo estoy hablando de cosas que se pasan de la raya. Cosas que se pasan de la línea. Donde ya no hay una gran diferencia entre cómo visten ellos y cómo vestimos nosotros. Cómo se casan ellos y cómo nos casamos nosotros. Cómo celebran ellos y cómo celebramos nosotros. Y ahora eso está en nuestras iglesias. No hay diferencia en cómo cantan ellos y cómo cantamos nosotros. No hay diferencia en cómo visten ellos y cómo vestimos y cómo bailan ellos y cómo bailamos nosotros. Y eso pues a mí me pesa. Y no sé, pastor, será posible porque yo vengo de otra generación. Pero para mí santo es santo. Y Dios es Dios. Iglesia es iglesias. Y ministerio es ministerio. Y yo le estoy invitando a esta iglesia en este año 2020, en este tiempo nuevo de nosotros, que entremos en una jornada de reflexión donde oímos la voz de Dios que nos dice, querida iglesia, no pierdas tu luna de miel. Querida iglesia, no te rindas ante las amenazas del mundo. Querida iglesia,
Sé que vives en el infierno, pero fui yo el que te puse ahí. Ser luz ahí donde estás y no permitas que el mundo entre donde tú estás. Querida iglesia, hay cosas que me gustan porque no todo lo que haces estás mal. Pero hay cosas que me preocupan. Y note bien en todas las cartas que Cristo le escribe a Apocalipsis. Y yo tengo un dilema con esto. Porque la verdad es que el mensaje en sí no fue para las iglesias. Yo creo que es algo que tenemos que corregir teológicamente. El mensaje no fue para la iglesia. El mensaje fue al ángel de la iglesia. Cristo dijo, escribe al ángel de la iglesia y dile al ángel de la iglesia, yo sé quién tú, yo te puse ahí. Así que hasta cierto punto, si voy a ser honesto, este no es problema suyo, este es problema mío. Que yo permito y que yo no permito, porque un día conmigo es que Dios va a tratar. Pero si tú te sientes parte de esa minoría que sabe lo que es santo y lo que es puro, pues móntate en el barco conmigo en este 2020 y vamos a empezar una jornada donde doblamos nuestras rodillas, ponemos nuestra frente en el piso y le decimos a Dios, Dios, escudriñame, escudriñame y ayúdame a corregir aquello que no te agrada y que no pertenece en esta barca llamada iglesia. Oh, gloria. O ponte de pie, iglesia, alaba a Dios conmigo.